Estanques amortiguadores. El resalto que produce un estanque amortiguador tiene características y toma forma definida, que depende de la energía de corriente. La forma del resalto y las características de su régimen se puede relacionar al factor cinético de la descarga que entra al estanque, al tirante crítico o al parámetro de número de Freud. Para este último se puede presentar un efecto amortiguador en las diferentes formas de resalto. Tipos de estanques o amortiguadores. En la siguiente tabla podemos ver los 4 tipos de estanques o amortiguadores. Para el tipo 1, su aplicación práctica es a canales con un número de Freud menor a 1.7 hasta 2.5. Para el tipo 2, su aplicación práctica es a estructuras grandes para un número de Freud mayores a 4.5. Para un tipo 3, su aplicación es a estructuras pequeñas para un número de Freud mayores a 4.5. Para un tipo 4, su aplicación es para resaltos oscilantes y para un número de Freud que oscila de 2.5 a 4.5. Más adelante profundizaremos los conceptos de cada tipo. Estanque amortiguador tipo 1. Los estanques de tipo 1 se emplean para canales con pendiente moderada. Deben ser utilizados cuando el número de Freud es menor a 1.7, sin embargo, en la práctica este límite puede excederse a 2.5. El tirante conjugado es aproximadamente el doble de tirante de llegada, o aproximadamente 40% mayor al tirante crítico. La velocidad de salida es aproximadamente la misma de entrada, o 30% menor que la velocidad crítica. Un dato importante es, si Freud es menor a 1.7, no es necesario ningún dispositivo. Como podemos ver en la imagen, un esquema de longitud de resalto según la expresión de Sylvester. Los pasos de cálculo para un amortiguador tipo 1 son los siguientes. Debemos obtener la energía al final de la rápida o de la caída, obtener los tirantes conjugados menor y mayor, establecer la longitud del resalto para poder determinar la longitud de nuestro colchón a través de la ecuación de Sylvester, que es la siguiente. La longitud del resalto hidráulico es 9.75 por el tirante por el número de Freud menos 1 elevado a 1.01. En las siguientes gráficas podemos ver la relación de la longitud con el tirante 2 y la relación de la pérdida de energía en el resalto. Mediante la relación de los tirantes conjugados podremos hallar el resalto hidráulico La norma alemana DIN 1961 ofrece una expresión para determinar la altura Z de profundidad necesaria para el confinamiento de un resalto hidráulico plenamente formado. Esta expresión permite la permanencia de un déficit de tirante en la salida de cuenca. Para el colchón hidráulico se admite una profundidad Z que alcance la menor longitud y se asume una H mínima casi igual al Y1 o el tirante 1. El tirante conjugado dependerá de las condiciones hidráulicas aguas abajo. Mediante el siguiente Excel daremos un ejemplo de diseño de colchón amortiguador tipo 1. Diseñar un estanque amortiguador para disipar la energía al pie de un cimacio vertedero. Dados los datos de canal de sección rectangular, tenemos el caudal de diseño, la base del canal rectangular, la carga de flujo, la altura a la salida del vertedero, el ancho del vertedero, la altura del vertedero y las cotas aguas abajo para el gasto de diseño. Se supone que la altura del vertedero es diferente a la altura de la salida del vertedero. Dada la metodología general de cálculo de estanques amortiguadores, tenemos los siguientes pasos. El paso 1, calcular el tirante contraído.
Dada la siguiente fórmula, nos damos cuenta que nos falta la energía específica y el cálculo del ángulo θ. Para el cálculo de la energía específica de la cresta del vertedero, realizamos lo siguiente. Es la energía específica igual a la altura de la salida del vertedero más la carga de flujo, dándonos como resultado 2.8 metros para este ejercicio. Ahora realizamos el cálculo del caudal unitario, que es la relación del caudal entre la base del canal, dándonos como resultado un caudal unitario de 4.5. Para el cálculo de θ necesitaremos estas dos incógnitas, que es la energía específica y el caudal unitario. Reemplazando ambos en θ, tenemos 70.94 grados. Una vez obtenido todos estos datos, podremos reemplazar en el tirante contraído. Para el tirante contraído tendremos 0.727 metros. Como paso número 2, calcularemos la velocidad de entrada del estanque. Para la velocidad de entrada necesitamos el caudal unitario y el tirante contraído. Una vez reemplazado tenemos 6.192 metros sobre segundo. Como último paso, para la metodología general tenemos el cálculo del número de Freud para la entrada del estanque, donde la aceleración de la gravedad será 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Para el número de Freud tenemos la siguiente fórmula, que es reemplazando la velocidad hallada del estanque entre la raíz de la gravedad por el tirante contraído. Una vez calculado, nos da un número de Freud de 2.32. Y si nos vamos a la tabla de tipos de diseño o de tipos de estanques amortiguadores, tenemos que cumple con la metodología de condiciones de flujo para un número de Freud menor a 1.7 hasta un 2.5. Entonces, el estanque a diseñar sería un estanque tipo 1. Los datos del tirante crítico y el número de Freud nos servirán para el diseño. Ahora proseguimos con el diseño de estanque tipo 1 para un número de Freud comprendido entre 1.7 a 2.5. La metodología del cálculo será el siguiente. El paso número 1 es reemplazar en La metodología del cálculo será el siguiente. El paso número 1 es calcular el valor de la longitud de resalto hidráulico. Reemplazando el tirante contraído y el número de Freud obtenido, tenemos una longitud de resalto hidráulico de 9.38 metros. El siguiente paso es mediante la relación de tirantes conjugados, se podrá hallar el tirante conjugado mayor, que en este caso sería Y2. Una vez reemplazado el tirante contraído y el número de Freud, tenemos 2.05 metros. Para el último paso, en el caso de estanques de tipo 1, tenemos el cálculo de la profundidad de colchón hidráulico Z, que es dada gracias al manual alemán DIN de 1961. Marco teórico. Resalto hidráulico. El resalto hidráulico se da cuando un fluido de altas velocidades descarga a zonas de menores velocidades. Este presenta una ascensión abrupta en la superficie del fluido.
este fluido es frenado bruscamente e incrementa la altura de su nivel, convirtiendo parte de la energía cinética inicial del flujo en energía potencial y sufriendo una inevitable pérdida de energía en forma de calor. En un canal abierto, este fenómeno se manifiesta como el fluido con altas velocidades rápidamente frenado y elevándose entre sí mismo, de manera similar a cómo se forma una onda o choque. Si el número de Freud es mayor a la unidad, el flujo se denomina supercrítico. Si el número de Freud es igual a la unidad, el flujo se denomina crítico. Y si el número de Freud es menor a la unidad, el flujo se denomina subcrítico. Para el diseño de un colchón amortiguador del tipo 2, primero se procede a realizar una metodología de cálculo general, la cual se realiza, válgame la redundancia, para todos los tipos de estanques amortiguadores. El paso inicial es básicamente insertar los datos que vamos a utilizar para lo que es el diseño. El caudal de diseño, la base del canal rectangular, la carga del flujo, la altura de salida del vertedero, el ancho del vertedero, la altura del vertedero y la cota aguas abajo del vertedero. Suponiendo que la altura del vertedero es distinta de la altura de la salida del vertedero, procedemos a lo que es el paso 1 para el cálculo. Primero se debe calcular el tirante contraído Y sub 1. Está dado por la siguiente fórmula. Inicialmente debemos realizar lo que es el cálculo de la energía específica en la cresta del vertedero, que es básicamente la altura a la salida del vertedero más la carga del flujo. Procedemos a lo que es el cálculo del caudal unitario, que es el caudal de diseño dividido entre la base del canal, en este caso rectangular, para luego proceder a lo que es el cálculo del ángulo θ. Cabe recalcar que este ángulo debe estar medido en grados decimales, tanto el ángulo θ como el ángulo de 60 grados. Procedemos finalmente a lo que es el cálculo en sí del tirante contraído. Una vez teniendo los resultados anteriores, los reemplazamos en la ecuación principal y obtenemos el resultado del tirante. Procedemos a lo que es el paso 2, que es básicamente el cálculo de la velocidad de entrada del estanque, V sub 1. Para la entrada de la velocidad del estanque tenemos la fórmula que es el caudal unitario sobre el tirante contraído. Ya tenemos los resultados de esos dos valores, reemplazamos en la ecuación y obtenemos la velocidad de entrada. Procedemos a lo que es el paso 3, que es el cálculo del número de Freud para la entrada del estanque. Tomamos en cuenta una aceleración de la gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Luego tenemos la ecuación que es la velocidad de entrada del estanque sobre la aceleración de la gravedad por el tirante contraído. Reemplazamos esos valores en la ecuación y obtenemos un número de Freud. Sabemos que este número de Freud es mayor a 4,5. Entonces procedemos a las verificaciones que están en la tabla adjunta y verificamos. Sabemos que este tipo de estanque se utiliza para lo que son estructuras grandes y cumple las siguientes condiciones de flujo. El número de Freud debe ser mayor a 4,5, el caudal unitario debe ser menor a 46,5 y la velocidad de entrada al estanque debe ser mayor a 15 metros sobre segundo. Dado esos valores, tenemos las siguientes observaciones. Tenemos dos hileras de bloques. La hilera final se combina con un umbral de salida inclinado, el umbral dentado, el cual tiene una altura de bloque del Y sub 1 que es igual al tirante crítico que hemos calculado, al tirante contraído, perdón. Este programa está diseñado para que cuando se reemplacen los valores en la pestaña de acá, automáticamente nos va a decir qué tipo de estanque es.
pero no está de más verificar las condiciones de diseño en la tabla que tenemos aquí al lado. Una vez que ya sabemos el tipo de estanque obviamente estamos calculando para lo que es el estanque del tipo 2, pasamos a la siguiente fase, al diseño de ese estanque específico. El diseño de estanques amortiguadores del tipo 2 se desarrolló para cuencos disipadores de uso común en vertederos de presas altas, de presas de tierra y para estructuras de canales grandes. El estanque contiene dientes deflectores en la rápida del extremo de aguas arriba y un umbral dentado cerca del extremo de aguas abajo. No se utilizan dados amortiguadores debido a que las velocidades relativamente altas que entran al resalto pueden causar cavitación en dichos bloques. Ya. Procedemos a lo que es la metodología de cálculo. El paso 1. Debemos calcular el valor del tirante de agua del estanque. Esto está dado por la siguiente fórmula, que es el tirante contraído Y1 por 1.469 por el número de Froude menos 0.318. Tenemos que el tirante contraído es de 0.167 y el número de Froude es de 12.737. Estos dos valores los reemplazamos en la ecuación y obtenemos el resultado. Procedemos a calcular lo que es el valor de la cota de fondo. Está dado por la cota aguas abajo menos el valor del tirante de agua, que es igual a lo siguiente y está medido en metros. Procedemos a lo que es el paso 2, que es calcular el tirante conjugado mayor Y2. Está dado por la siguiente fórmula. Como ya tenemos los valores del tirante contraído Y1 y el número de Froude, simplemente tenemos que reemplazarlos en la ecuación y básicamente obtenemos el resultado, que está en metros también. Procedemos a lo que es el paso 3, que es el cálculo del estanque amortiguador, el cálculo de la longitud del estanque amortiguador. Esto está dado por la siguiente ecuación, que es básicamente el tirante conjugado mayor Y2 por 3,55 más 0.06 por el número de Froude menos 0.0015 por el número de Froude elevado al cuadrado. Teniendo los datos anteriores, los reemplazamos en la ecuación y obtenemos el resultado. Procedemos a lo que es el paso 4, que es calcular el número de dientes que vamos a utilizar. Está dado por la siguiente ecuación, que es básicamente la base del vertedero sobre 2 por el tirante conjugado, 1. Entonces, donde sabemos que B es el ancho del estanque, reemplazamos esos datos ya obtenidos en la ecuación y obtenemos el resultado. Pero este resultado lo debemos aproximar al valor inmediato inferior entero, por lo que tomamos como resultado al valor 58. Procedemos a lo que es el paso 5 para el cálculo de las dimensiones de los dientes deflectores. Sabemos que la altura es Y1, el ancho es Y1, el largo constructivo pasando una horizontal por la altura del diente hasta la altura de la superficie del cimacio o de la rápida, el espacio entre dientes es Y1 y el espacio fraccional es 0,5 por Y1. Entonces, como tenemos el valor de Y1, que es el tirante conjugado, simplemente reemplazamos y obtenemos las dimensiones de los dientes deflectores, donde, como bien tienen en la imagen adjunta, este es el ancho, esta es el largo constructivo, como ya se había mencionado, la altura del diente y el espacio entre los dientes deflectores. ¿Ya? Procedemos a lo que es el paso 6, el cálculo del dimensionamiento del umbral terminal. Sabemos que la longitud L sub A, que es esta longitud, es igual a 0.42 por el tirante conjugado mayor Y sub 2. La longitud L sub B es 0.50 de la longitud L sub A. Este es L sub B. La altura es 0.20 por el tirante conjugado mayor Y sub 2. Así que está acá. La altura sub 1 es 0.25 por
el tirante conjugado mayor y sub 2, que está acá, y el ancho es 0.15 por la longitud, por el valor del tirante conjugado mayor y sub 2, que es este. La separación entre dientes es de 0,15 por el tirante conjugado y sub 2. Esta es la separación entre dientes. Y finalmente el ancho superior del diente es de 0.02 por el tirante conjugado mayor y sub 2, que está acá. Para mayor referencia de estos valores tenemos el dibujo adjunto, con las dimensiones ya descritas. Tenemos que sí o sí un talud de 2:1. Procedemos a lo que es reemplazar esos valores ya obtenidos anteriormente en las siguientes ecuaciones, los cuales nos darán como resultado estos valores de diseño. Y ese sería básicamente todo el procedimiento para el cálculo de lo que es el diseño de un colchón amortiguador del tipo 2. Características del resalto hidráulico. Para el diseño de colchones hidráulicos se consideran los siguientes aspectos. Tenemos la pérdida de energía, la eficiencia, altura del resalto y lo que es la longitud. Pasamos a lo que es los tipos de resalto hidráulico. Existen diferentes tipos de resalto hidráulico cuya base se clasifica en el número de Freud aguas arriba antes que se produzca el resalto. Vamos a clasificar en 5 tipos de resaltos, los cuales, como dije anteriormente, se clasifican por el número de Freud. El primero que vamos a ver es cuando el número de Freud es igual a la unidad, es igual a 1. El flujo de este resalto es crítico, por lo que no se produce un resalto, y se le denomina resalto hidráulico crítico. También tenemos cuando el número de Freud está entre el rango de 1 a 1.7. La superficie de agua muestra ondulaciones. El viento es uno de los fenómenos que provoca este resalto, denominándolo así resalto hidráulico ondulante. Por otro lado tenemos cuando el número de Freud va entre 2.5 a 4.5. Se presenta este tipo de resalto. Se muestra cuando cada ondulación produce una onda grande con periodo irregular, ¿ya? Denominándolo así un resalto hidráulico oscilante. También tenemos cuando el número de Freud va del rango de 1.7 a 2.5. Este tipo de resalto se presenta, este resalto presenta una serie de remolinos sobre la superficie del resalto, pero la superficie de aguas hacia aguas abajo permanece uniforme. La velocidad a través de la sección es uniforme y la pérdida de energía es baja. Esto se le denomina como resalto hidráulico débil. También tenemos lo que es el resalto hidráulico estable. Esto sucede cuando el número de Freud va de 4.5 a 9. La acción y posición son menos sensibles a la variación. ¿Ya? En la profundidad aguas abajo, el resalto se podría decir que se encuentra en balance. La disipación de energía varía entre el 45% al 70%. Es por eso que se le denomina resalto hidráulico estable. Por otro lado tenemos cuando el número de Freud ya es mayor o igual al valor de 9. Esta acción del resalto es brusca pero efectiva, debido a que la disipación de energía puede alcanzar un 85%, se produce el resalto hidráulico fuerte. Es por eso que se le denomina así. Diseño de estanque amortiguador tipo 3. Este tipo de estanques son utilizados en pequeños vertederos, estructuras de salida y en pequeñas estructuras de canales donde la velocidad no excede el valor de 15 metros por segundo y el número de Freud es mayor a 4.5. Los estanques amortiguadores tipo 3 son más cortos que el tipo 2. Este tipo de estanque posee los 3 accesorios hidráulicos que son dientes deflectores, dedos amortiguadores y umbral terminal.
Dicho esto, pasamos a lo que es el cálculo de un estanque tipo 3. Como ejemplo tomaremos lo que es la sección rectangular, un canal de sección rectangular. Para ello debemos tener los siguientes datos: caudal de diseño, base de canal rectangular y todos estos datos dados acá. Tenemos los valores, para lo cual vamos a definir lo que es el tirante contraído. Este tirante contraído nos va a servir para hallar lo que es la velocidad y posteriormente hallar lo que es el número de Freud. Con esto vamos a poder definir el tipo de diseño, si pertenece al tipo 3 o tal vez a otro tipo de diseño. Dicho esto, presentamos esta fórmula en el cual no tenemos como dato lo que es la energía específica ni el ángulo. Debemos proseguir a obtener dichos valores mediante estas fórmulas. Obtenemos el valor, lo reemplazamos en la ecuación anterior y tenemos un tirante contraído de 0.217 metros. Una vez que obtenemos este valor, pasamos al cálculo de velocidad de entrada al estanque. Tenemos esta fórmula, la reemplazamos valores y tenemos un resultado de 6.911 metros por segundo, el cual cumple la condición para ese tipo de diseños, ya que decíamos anteriormente que no debe exceder el valor de 15 metros por segundo. Por lo tanto, cumple y está en el rango de valores. Paso 3, calculamos el número de Freud. Utilizamos una gravedad de 9.8. Para el número de Freud aplicamos la siguiente fórmula, el cual nos lanza un valor de 4.739, el cual también, como podemos observar, cumple las condiciones para este tipo de diseño, ya que esto es mayor a la condición dada de 4.5. Ahí nos dice que es un estanque de tipo 3. Entonces, posteriormente pasamos a lo que es el cálculo de este tipo de estanque. Una vez que obtuvimos estos valores, proseguimos a lo que es el cálculo del tirante de agua en el estanque. Para este cálculo tenemos la siguiente fórmula, reemplazamos los valores obtenidos anteriormente, nos da un valor de 1.33 metros, luego calculamos el tirante conjugado. Tenemos esta fórmula, también ya obtenemos aquí un valor y también realizamos un cálculo de la longitud del estanque amortiguador tipo 3. Tenemos esta fórmula, hallamos la longitud que nos da un valor de 9.512 metros. Una vez que obtenemos el valor de la longitud, debemos seguir con la obtención de las dimensiones de los accesorios hidráulicos requeridos para el diseño. Como decíamos anteriormente, este diseño cuenta con los 3 accesorios hidráulicos. Entonces debemos realizar un cálculo de dimensiones para los 3 accesorios. Comenzamos con el cálculo de dimensiones de los dientes deflectores. Para este cálculo, ya sabemos la función de este accesorio. Entonces debemos obtener los valores de altura, ancho, largo, espacio entre dientes, espacio fraccional, y acá nos dice cómo podemos obtener. Luego tenemos que calcular el número de dientes. Para ello tenemos la siguiente fórmula, nos da un valor de 2.17, pero para el valor de número no podemos tener un valor con decimales. Entonces este valor lo aproximamos al valor inferior y entero, lo cual nos da un valor de 2. Entonces, dicho esto, pasamos a lo que es el cálculo de dimensiones de los dados amortiguadores. Acá tenemos un esquema de los valores que necesitamos, en el cual primero realizamos el cálculo de la altura h3 con la siguiente fórmula. Tenemos ya el valor de h3, que es 0.298 metros, y pasamos a calcular o hallar las dimensiones restantes, como ser el ancho, el largo, el ancho superior, espacio de los dados, espacio fraccional, y todo esto aplicando estas fórmulas de acá, y tenemos los valores que se puede observar aquí. También
Una vez que obtenemos estos valores, calculamos lo que es el número de dados. También tenemos una ecuación acá que está en función de lo que es la altura h3 y el ancho de estanque. Tenemos un valor de 44.701. Anteriormente dijimos que no podemos tener este tipo de valores y lo aproximamos a un valor inferior y entero y tenemos el valor de 44. Una vez que obtenemos este valor, vamos a lo que es al cálculo de dimensionamiento del umbral terminal. Acá tenemos un esquema de los valores que necesitamos. Acá observamos que necesitamos un H4, perdón. Y para este tipo de cálculos tenemos las fórmulas de acá. Reemplazamos valores, ya estos datos son conocidos. Tenemos el valor de la altura 4, nos da un valor de 0.272. Y como anteriormente lo hicimos, calculamos las dimensiones restantes, como ser la cara superior, ancho, largo y el talud. Reemplazamos para hallar este tipo de valores. Tenemos acá una guía, unas fórmulas en el cual solo requiere reemplazar valores de h4 y tenemos los valores de las dimensiones restantes. Una vez que realizamos este tipo de cálculos de dimensiones para los tres tipos de accesorios, ya podemos decir que nuestro diseño de estanque amortiguador es realizado. Estanque amortiguador tipo 4. El número de Froude está considerado entre 2.5 a 4.5. El estanque amortiguador tipo 4 es utilizado en estructuras de canal y empresas de derivación. Este diseño reduce las ondas excesivas creadas en resaltos imperfectos. Cabe recalcar que es conveniente construir estos bloques más angostos que los indicados, preferiblemente con un ancho igual a 0.75 del tirante oscilante. La metodología del cálculo es calcular el caudal de diseño ancho de estanque tirante aguas abajo. Las condiciones de la partícula del fluido nos permite calcular el tirante contraído, la velocidad del estanque y el número de Froude. Muy bien, el diseño de colchón amortiguador tipo 4. Debemos tener el dato de caudal de diseño, que es igual a 40, la base del canal, en este caso rectangular, es igual a 20, carga de flujo es igual a 0.8, altura a la salida del vertedero es igual a 2, ancho del vertedero igual a 20, altura del vertedero 1.7. Como ven, el ancho del vertedero y la base del canal rectangular son iguales. Ahora, proseguimos calculando el cálculo del tirante contraído, que es igual a la energía específica sobre 3 por 1 menos 2 coseno de 60 grados más el ángulo de inclinación sobre 3. Tenemos la energía específica, nos da el valor de 2.8, luego calculamos el caudal unitario, que es igual al caudal de diseño sobre el ancho del vertedero o dicha base de colchón amortiguador de la profundidad. Luego hacemos el cálculo de θ, que es igual al ángulo de inclinación, nos da el valor de 29.890. Luego el tirante, hacemos el cálculo del tirante contraído, tenemos el valor. Luego hacemos el cálculo de la velocidad de la entrada del estanque, nos da
el valor de 6.808. ¿Qué quiere decir? La velocidad que pasa al canal y llega al colchón es demasiadamente elevada. Hacemos el cálculo del número de Freud para la entrada del estanque. Es igual a la velocidad con la que está entrando sobre la raíz de la aceleración gravitacional por el tirante oscilante, que es igual, el número de Freud nos da a 4.012. ¿Qué quiere decir? Que está en la condición de ser un estanque amortiguador tipo 4. Muy bien, ahora hacemos el cálculo del tirante de aguas del estanque, que es igual a Y1 por 1.539 por el número de Freud menos 0.471. Nos da igual a 1.676 metros. Luego hacemos el cálculo del tirante conjugado mayor. Nos da un valor de 1.520. Hacemos el cálculo de la longitud del estanque amortiguador tipo 4, que es igual al tirante conjugado mayor por 1.5 más 1.768 por el número de Freud menos 0.471 por el número de Freud al cuadrado, y nos da el valor de 1.537. Hacemos el cálculo del números de dientes que tendrá nuestro colchón amortiguador y nos da un valor de 20.17. No es un valor constructivo, así que se procede a hacer el redondeo al número inferior y que sea un número entero. En este caso tendríamos 20 dientes en el colchón amortiguador. Hacemos el cálculo de las dimensiones de los dientes deflectores. Muy bien. Como podemos observar en la imagen, Y1 es igual a las dimensiones que tiene los dientes deflectores y están multiplicados por ejemplo, para la altura es 2 por el tirante conjugado menor. Luego tenemos para el ancho, el largo y el espacio entre los dientes. Espacio friccional. El espacio friccional es nada menos que la distancia de la pared lateral hasta llegar al dado. Es esa distancia de la pared lateral del canal hasta el diente amortiguador. Y nos da que es igual a 0.08, pero por medidas constructivas se asume un espacio friccional de 0.2 metros. El cálculo de las dimensiones del umbral terminal es respecto a los parámetros ya determinados. ¿Qué es un umbral terminal? Es el cambio de estructura que nos permite pasar del colchón al canal. Nos permite desacelerar las grandes velocidades para controlar la erosión y permitir un paso mucho más controlado. La longitud del umbral nos da un valor de 0.795. La altura de 0.367. Estos valores
son los datos ya para poder diseñar nuestro umbral.